Bienvenido a Conversaciones Rockeras. Aquí hablamos de rock de forma diferente. Bueno, la historia de Metallica es tan grande que una diferencia que hay en esa banda nos permite que Dave Mustaine haga su propia banda, Megadeth. Háblame de Megadeth. A ver, Dave Mustaine tuvo una gran influencia en Metallica porque no se le puede negar todo lo que aportó al grupo, pero también de repente me tocó platicar con muy fans de Megadeth y que básicamente dicen, si no hubiera sido por Dave Mustaine no hubiera habido Metallica. Yo creo que eso sí no es verdadero. No hubiera sido Metallica lo que después conocimos, eso también me queda claro, no le estoy negando la influencia de Mustaine, pero yo creo que Metallica por derecho propio sí, de todas maneras hubiera sido un grupo grande y sí creo que Kirk Hammett aportó, aunque se haya llevado mucho del estilo y aunque Metallica haya aprovechado de las rolas que Mustaine compuso para el Kill Em All, que muchas son rolas de Metallica, digo, de Mustaine, inclusive en el Ride the Lightning todavía hay rolas de Mustaine, ¿no? Mustaine sale de Metallica, pues, a ver, era el más ebrio entre los borrachos, pero aparte, y eso él lo dice, porque Metallica era un grupo de borrachos, ¿no? Y aparte él lo dice, aparte era mala copa, entonces no decían Jet Hetfield se ponía borracho y se ponía goofy, ¿no? Era tontorrón, ¿no? Y el otro se ponía agresivo y así le rompió la pierna a uno de los guitarristas de Admiral Saint una vez, ¿no? Vamos, era un tipo agresivo y Metallica, aunque Mustaine dice no me quisieron dar una segunda oportunidad, a mí me suena que más bien dijeron, está vamos con este compadre que sí está más loco que una cabra, ¿no? Exceso de drogas, de todo, y yo creo que Mustaine aparte traía allá un equipaje más grande que cargaba de su casa o de la manera en que fue educado, lo que sea, no lo sé. Pero él lo narra en su libro, ¿no? Tampoco es que te lo andes adivinando o leyendo entre líneas. Entonces sale, regresa en un viaje terrible de Nueva York a Los Ángeles en camión que dura 3 días y dice que durante los 3 días lo único que pensaba era cómo me voy a vengar de Metallica. Y la manera de vengarse de Metallica era hacer un grupo más pesado, más rápido, más extremo que Metallica, porque ahorita nos puede sonar no tan extremo lo que hacían, pero era de lo más extremo que había, ¿no? Entonces, en el camino está leyendo en una revista y venía una cosa sobre la guerra nuclear, que también es un tema que el trash primígeno se hablaba mucho de la guerra nuclear, no estamos hablando de la época de la Guerra Fría, de principios de los 80, y decía que una unidad de muertos en una explosión nuclear era Megadeth, que eran, ya me acuerdo si eran 1.000.000, 100 millones, lo que fueran, y de ahí toma el nombre de Megadeth. Entonces llega con su intención de vengarse de Metallica, no de vengarse de echarles un perro muerto en la terna, sino la intención de vengarse de hacer un grupo más agresivo que Metallica, y empieza a buscar músicos y conoce porque era vecino de Dave Ellefson, que afortunadamente no está en esta videollamada porque tiene unas costumbres medio extrañas, parece ser, que luego hace cosas raras, ¿no? Que no estarían para todo público. Y que era un tipo que venía de Minnesota, un tipo más rural, pero bueno, que tenía ganas de hacerla en Los Ángeles. Y mete a Kerry King, porque Kerry King es el primer guitarrista que mete, aparte de Dave Mustaine, aunque Kerry King dice que nada más era por echarle la mano y tocan los primeros conciertos, y creo que por ahí tenían otro baterista que no sé quién era, y después traen a Gar Samuelson, que es un super bataco, yacero, impresionante, y que él termina trayendo a Chris Poland, y ahí está la primera encarnación, que también era yacero, no eran tipos metaleros. Y si ustedes oyen, yo creo que en el Peace sí se nota, pero para mi gusto, donde más se nota esa vena yacera de Megadeth es en el Killing Is My Business. Cómo manejan los tiempos, cómo atacan la batería, cómo atacan el riff. Es un disco impresionante. Obviamente no es tan bien grabado como el otro, una compañía chiquita que era Combat Records y había seguramente otras limitaciones de presupuesto que luego no tuvieron para grabar
el Killing Is My Business en EMI Capitol, pero que es un disco muy distinto a Metallica, muy distinto a Metallica, porque no se puede creer que era el Dave Mustaine que compuso, no de Four Horsemen porque le cambiaron el nombre, pero que compuso The Mechanic, que compuso Jump in the Fire, que compuso Metal Militia, que compuso incluso Call of Cthulhu, de él empezó a componer, claro. Sí, y Ride, inclusive Ride the Lightning le empezó a componer. Tú oyes a Megadeth y dices, pues ¿dónde está ese Dave Mustaine que oigo, o que al menos leo con los créditos en Metallica? Y yo creo que sí tuvo que ver mucho la influencia musical de Chris Poland y para mi gusto de Gar Samuelson, insisto, es uno de los mejores batacos de thrash que ha habido, más que nada más nos dio 2 discos, ¿no? Sí. En paz descanse, y un tipo muy conflictuado, muy metido en las drogas y que afortunadamente pues hasta ahí llegó, ¿no? Pero sacan un disco que para mi gusto es uno de los grandes debut, que es el Killing Is My Business, irreverente, porque lo mismo hablaba de cómics, porque la de Killing Is My Business, si no mal recuerdo, está basada en un cómic, el de Punisher, ¿no? Si me corrigen, por favor, si me equivoco, pero a la vez tiene rolas que según esto eran invocaciones diabólicas como The Skull Beneath the Skin, The Chosen One, unas guarradotas que tocaban en Metallica con Mechanic, que es la única canción que realmente se repite en ambas bandas. Claro que Metallica le cambia el nombre, se fusila una parte de Lynyrd Skynyrd y hacen The Four Horsemen, ¿no? Y mete otro tipo de rolas, y hacen uno de los grandes debuts del metal. Esos discos debuts, que yo creo que el mejor grabado era el de Metallica probablemente, pero que podemos hablar del Bonded by Blood, del Fistful of Metal, me estoy refiriendo a los de la época, el Show No Mercy de Slayer, que decías, ¿cómo se hubieran oído con otra producción? Quién sabe, a lo mejor hasta lo hubieran dado en la torre, porque también ese sonido chango, primitivo, guarro, zarrapastroso, tiene su encanto, y para los que lo vivimos, lo entendemos. A lo mejor ahorita los oyen y dicen, te cae, no, pues sí se oye bien panchito. Bueno, pues es que tenía su encanto ese sonido, ¿no? Era grasa, pero, es grasa. Sí, exactamente. Y yo creo que era lo más importante de ese tiempo, ¿no? Ese tipo de sonido era lo que nos atraía, ¿no? Yo creo, bueno, para mi forma de pensar era el tener esa mala producción, pues nos tenía porque ahí. Aparte, no había acceso a los grandes productores, ¿no? Ya después sí los empezó a ver a los grandes productores, pero al principio la producción era Bill Metoyer pues el que le arreglaba la bataca metálica, pues produjo, ¿no? El Mike Whittaker, y el Mike Whittaker creo que también, pues barría, servía sándwiches y producía, ¿no? Era lo que había. Y tienen su encanto. Entonces, pero regresando a Megadeth, pues sacan un discazo que sí los catapulta y los manda a Capitol Records, porque aparte yo creo que basado en el éxito que tuvo Metallica, han de haber dicho, pues tráete estos compadres para ver qué tal hacen, y pues sacan uno de los poemas del thrash, de los discos emblemáticos del thrash, Epistles But Who's Buying, ¿no? Claro. Que es un disco brutal, es un disco que tiene tantos riffs tan impresionantes que si ustedes repitieran los riffs, dijeran, bueno, nada más me voy a quedar con la mitad de los riffs y la otra mitad la voy a sacar y voy a hacer otros discos, yo creo que salía para sacar 3 o 4 discos. Era una cosa impresionante lo que tocaba Megadeth. Dave Mustaine es un súper guitarrista y un súper compositor, y yo creo que sí, pues sí. Luego hay en el So Far So Good So What, que a mí me parece un buen disco, pero como un disco inconcluso, como que les faltó tiempo para terminarlo, ya con los cambios de alineación. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gustan, dicen que ya hay más elementos comerciales, aunque a mí me parece que hay muy buenas rolas, como Liar, como... Por excelencia. Sí, Hooking Mouth, o sea, realmente también muy buena rola. Set the World of Fire es una gran rola. Y luego, pues sabemos que decide traer a por ciertas, porque no es que haya decidido traer, sino así terminan con una alineación que para mí, pues no sé si llamarle clásico o no, pero la alineación que todos más recordamos, más prolífica, que es con ¿cómo se llama? Con Marty Friedman y con Nick Menza, que también en paz descanse, ¿no? Y pues sacan una joya que es el Rust in Peace,
Y luego, para mi gusto, pues ahí luego ya tienen discos buenos, discos malos, discos regulares. Ya el pico, para mi gusto, llegó ahí, ¿no? Hasta el Pieces. Luego tiene, porque va a haber fanáticos de Megadeth, van a decir, no, ¿cómo crees? Este es un disco, sí, ok. Pero yo creo que el pico creativo de Megadeth llegó en el Pieces, el Pieces, en el Rust in Peace. Y ahí Megadeth sí se afianza como uno de los pilares del thrash, pero no como el gran vendedor de discos que fue Metallica. Y Mustaine, que aparte lo reconoce, siempre ha tenido problema con no haber sido el gran vendedor de discos que fue Metallica. ¿No? Claro. Siempre es un traumita para él, pero pues yo creo que por derecho propio es una leyenda del thrash, ¿eh? No, claro. Y dentro de sus algo a Julio, ¿no? No, pero yo iba a hacer una acotación ahorita que Raúl hablaba de documentales. Yo creo que uno de los géneros que más documentales tiene es el de thrash. No sé si estén de acuerdo conmigo. Totalmente. Y accesibles, además. Toda la razón. Accesibles porque lo puedes ver en cualquier lugar. Exacto. Y muy bien logrados, ¿no? Ahorita hablando de eso, justamente yo tengo aquí a la mano y quería tocar el tema. Qué bueno que Julio lo toca. Este documental se llama Aura al Anfiteatro y habla precisamente de esa transición de la New Wave of British Heavy Metal al thrash y a Metallica como punto central. Eso es lo más valioso de este documental que recomiendo mucho porque, pues evidentemente es eso de lo que estábamos hablando. Otro muy bueno es este que se llama Get Trash, que va meramente a la cuestión Ángeles, Nueva York y todo eso, y la verdad es que está muy bien documentado con gente de medios, con fans y sobre todo, pues plumas autorizadas, ¿no? Que han sabido escribir sobre esto, pero que además han vivido. Y uno de los más recientes que yo recomendaría mucho es uno de Death Angel, que se llama Trashumentary, que sacaron como un bono de uno de sus discos del 2014 o algo así. Es una joya, porque ahí se meten en el seno de los cuartos de ensayo y de todo lo que pasaba en ese entorno de San Francisco, y la verdad es que es una delicia. Entonces, muy buen punto lo que comenta Julio, porque lo que está documentado de thrash es verdaderamente un agasajo, ¿eh? Pues inclusive el de Murders in the Row, ¿no? Ese también lo puedes ver en Amazon. Es el más nuevo, ¿no? Sí. Es de los más nuevos, sí. Ok, muchachos, pero ahora quiero que me hablen de la banda, a mi parecer, un poquito más difícil de entender, aunque tienen un discazo, el Sound of Heaven. Quiero que me platiquen de Slayer. A ver, yo quiero decirles que a mí Slayer me mató cuando vi el show. No, realmente es un disco todavía era más salvaje que Metallica, ya metido en rollos más oscuros y todo. Claro. A ver, a Slayer los han tachado de satánicos, cosas que han dicho que no. Inclusive Tom Araya ha dicho, yo soy un católico practicante, ¿no? Y no tiene satánico. Kerry King ha dicho tampoco, no. Esto es de lo que hablamos, pero pues no andamos comiendo niños, nada que se le parezca. Y también se les ha tachado de neonazis por toda la parafernalia que le gustaba mucho a Jeff Hanneman. Y es un gran grupo, pero para mi gusto de un concepto muchísimo más limitado y musicalmente más limitados ellos. Entonces... y eran más oscuros, ¿no? Eran más oscuros. Mucho más oscuros. Sí, llegaron al extremo esa lírica. Metallica, bueno, vendidos, desgraciados, malditos, como señoras dejadas todos, ¿no? Porque, incluido yo, ¿no? Porque se vendieron. Pero Slayer, perdónenme, también sacaron sus discos nu metalero que decías, I want my money back, ¿no? Bueno, hablando de Kerry King, él escribe el prólogo de este libro, no sé si lo conozcan. Sí, es como una gran enciclopedia del heavy metal, está muy recomendable, ¿no? Y pero ustedes síganme platicando de Slayer. Pues mira, en mi opinión es una banda, coincido totalmente con Francisco por las limitaciones que tiene, pero lo grandioso de Slayer es como acto en vivo. Es impresionante cómo Slayer tiene esa conexión con la gente de una manera desquiciada, ¿no? O sea, nos ha tocado estar en festivales donde
hay varias bandas del género, pero cuando toca Slayer, la gente se le despega el diurex textualmente, enloquece y empieza, se mete en el papel, ¿no? En ese papel de la cuestión extrema, de la cuestión poseída y todo, y verdaderamente son atronadores en vivo, ¿no? O sea, con toda su suciedad, con todo el ruido, es una banda que supo hacer las cosas muy bien, y bueno, pues tampoco es nada más la cuestión de montarse en el escenario para hacer un show, es la calidad de las rolas que tienen en atasque, en una esencia. Es que no sé, me cuesta tanto trabajo definir un disco como el Raining Blood. Es una cosa verdaderamente extrema en todos sentidos. En media hora hacen todo, pero aquí es donde hay que entender que esa aparente sencillez también tiene que ver con una genialidad para hacer un riff tan rápido y tan preciso, pero a la vez tan envolvente, ¿no? Raining Blood está lleno de riffs verdaderamente atrapadores, cabrón. O sea, te metes de lleno en el disco y verdaderamente se te pone la piel de gallina, y eso es algo que ninguna otra banda tiene, ¿no? Entonces a Slayer hay que reconocerle verdaderamente esa cuestión, y pues definitivamente es una banda que en vivo yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y además visualmente, yo creo que Slayer era una de las bandas más, ¿cómo decirlo? Más agresivas, ¿no? O sea, se veían ya con esa parte, todo el simbolismo, como bien lo dice Raúl, pero aparte, físicamente ellos se veían más agresivos que los demás. Totalmente. O sea, sí se veían, o sea, tú no te querías encontrar a Kerry King en la calle, ¿no? O sea, te pone una de tu tamaño. Lo te mismo ensartaba Tom Araya, con alambre con esos picos, güey. Exactamente. Y todo ese vestuario también que utilizaron ellos, yo creo que siento que fueron más, o sea, fueron más allá de la cuestión agresiva, ¿no? Visualmente eran muy agresivos, pues. Y lo mismo en sus conciertos, ¿no? Y nunca dejaron de ser tipos con buena vibra, porque además de Sí, todo exacto. lo que han comentado que los tacharon, decían que eran racistas a muerte, y pues bueno, evidentemente un grupo donde hay un cubano, un chileno, un descendiente de alemanes y un gringo total y 100%, pues evidentemente no había racismo ahí, ¿no? O sea, picado por una araña. sí, totalmente. Entonces, sí, lamentablemente lo de Jeff Hanneman fue un terrible, muy triste, ¿no? Oigan, ¿y han oído la historia del maquillaje de Slayer? No, fíjate que no. Fíjate, y más bien me refiero a por qué se lo quitaron. La primera vez que van a tocar a San Francisco, tocan en el Rudy's famoso de San Francisco, donde eran todos los conciertos. Y ahí había, aparte de oír la música, un hobby, bajar grupos. Ahí nos andaban con jaladas. Y entonces, a los grupos que subían maquillados no les daban chance, pero ni de tocar los 3 primeros acordes de sus canciones. Era a bajarlos porque sí. Y el que organizaba todo eso era Paul Baloff. Entonces, cuando llega Slayer, pues salen maquilladitos y todos así con cara de, bueno, nada más porque vienen de Los Ángeles y porque vienen bien recomendados, casi, ¿no? Traían buen currículum. Al segundo concierto les dijeron, sí les recomendamos ampliamente que no vuelvan a salir maquillados, porque no se la van a acabar. Y fue la última vez que Slayer tocó. No volvieron a salir maquillados. Sí, y eso lo narra Kerry King en el documental de Harold Oimen, que es el bajista que de Rey, que es de Murders in the Front Row. Y tocamos esa vez, nos dijeron, tocan muy cabrón, son muy trasheros, son violentos, asesinos, Slayer, el diablo, viva Satanás y todo eso, pero no se vuelvan a maquillar porque no se la van a acabar. Y no volvieron a tocar maquillados. Sí, claro. Y volviendo al tema de la música, pues bueno, en South of Heaven para mí maduran mucho más el concepto de Raining Blood, pero lo hacen también con las mismas ideas, con esos riffs abrazadores, por así decirlo. Y para mí un punto clímax de ellos en cuanto a composición es el Seasons in the Abyss, porque ahí empiezan incluso a experimentar con atmósferas, se siente la tensión, esa sensación grisácea, depresiva. Es un discazo, ¿no? Y bueno, yo tuve también la oportunidad de escucharlo completo en vivo. Seasons in the Abyss es una obra maestra donde también podemos poner en tela de juicio y discutir con quien sustente lo contrario, si son buenos compositores o no, buenos músicos, porque también
tienen lo suyo, ¿no? Inclusive hay una versión de Seasons in the Abyss, y me refiero a la canción, que tiene la introducción, lleva flauta, nada más que Slayer, a la hora no lo quisieron usar, porque pensaron, no, pues nos va como con el maquillaje, no, nos van a crucificar, ¿no? Claro. Y no, pero sí, por ahí se encuentra la versión de Seasons in the Abyss con flauta, ¿no? Oye, por Ya eso una ganó, experimentación. por eso ganó Jethro Tull el de heavy metal. Claro, por eso yo creo. Bueno, La influencia muchachos, slayeriana. Es leyeriana. pues parece ser que no nos va a alcanzar el tiempo, pero antes de que cerremos, pues seguramente ustedes conocen este libro, ¿no? La historia del heavy metal. Es también Así como es. una enciclopedia, Ujú. y bueno, aquí vamos a mostrar algo en pantalla. A ver, ahí se ven a los Slayer, Sí. ahí más o menos, y como es una edición española, dice los putos Slayer hacia 1986. Bueno, sabemos que en España la palabra putos, pues no, no es grosería, ¿no? Aquí No en es México censurada. sí, el contexto es Nos diferente. van a quitar puntos y no vamos a ir al mundial por No tu vamos a ir culpa. al mundial por tu culpa, Claro, exactamente. pero el que pueda conseguir este libro vale mucho la pena. Dedican un capítulo extenso al thrash metal. Sí. Y pues obviamente, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una foto de otra banda que a mí me parece emblemática. No sé si nos alcanza el tiempo a hablar de ellos, pero pues confirma que en Latinoamérica pues tenemos muy buenas bandas. Aquí está, ay, me alejo, está Sepultura. No, ¿no? ¿cómo no? Y arriba Pues, Hellhammer, por lo que sí, claro, ¿no? Entonces casi nada, ¿no? Rápidamente algo que me quieran decir de Sepultura antes de que cerremos. Seguramente vamos a hacer otro programa, pero rápido lo que quieran decirme. Por supuesto. Pues miren, perdón, adelante, Raúl. No, por favor, maestro, vas. No, porque Bueno, tú los voy conoces yo. de primera mano. Tú sí los conociste de primera mano. Sí, pero bueno, por favor, vas, adelante, digo, ya habrá oportunidad de contar anécdotas. Yo la primera vez que oí a Sepultura fue en el Beneath the Remains, es un disco que me voló la cabeza, y la primera vez que Sepultura sale de Brasil es a tocar en México, en 2 conciertos asesinos, matadores, de lo más trasher que se ha visto en México. La primera vez inclusive sin PA, porque no llegó el PA el sábado, y la segunda vez fue el domingo, ese sí fue con PA. Y yo sigo pensando que es uno de los grandes momentos de la escena en México, cuando viene Sepultura y descarga todo lo que traía la primera vez que tocan fuera de Brasil. Es impresionante. A mí me gusta mucho Sepultura, después el Arise también me gustó mucho, Chaos AD ya no tanto, el Roots sí me cae en la punta del hígado, no me gusta nada, y luego la verdad es que les perdí el gusto, pero ya ni les voy a hablar, porque el que tiene anécdotas de Sepultura es Raúl Ulloa. Va, Raúl. Pues mira, yo escuché a Sepultura primero con el Morbid Visions y los 2 primeros discos que realmente no me gustaron. Fueron muy famosos en México, en el Chopo ya se sabía de estos álbumes y a mí no me prendieron. El Esquizofrenia no lo escuché, curiosamente no, y cuando sale el Beneath the Remains, pues sí, evidentemente nos pegó con tubo, ¿no? Yo lo escuché la primera vez, incluso me acuerdo que pues nos juntábamos la tribu, ¿no? Para poder compartir y me decían, güey, ya estás loco, Sepultura, ahora resulta que te gusta Sepultura, por favor. Les dije, bueno, a ver, tienen que escuchar este álbum de principio a fin. Nos reunimos, nos barajeamos la portada, las letras, y cuando empieza el Beneath the Remains, verdaderamente es algo hipnótico. Y bueno, pues lo que todo el mundo deseábamos era que vinieran a tocar a México, y pues justamente Carlo Hernández con Heavy Metal Subterráneo pudo hacer la hombrada. Y bueno, pues qué les digo, ¿no? Ya lo comentaste tú, Franz, fueron 2 experiencias épicas ahí en la Arena López Mateos. Sí quiero destacar lo que pasó el sábado, porque realmente la situación ameritaba que se suspendiera el concierto, ¿no? No llegó el PA así de ese tamaño. Entonces Carlo pide disculpas ante la gente, pues se les iba a regresar el dinero a todos los que estábamos ahí. Y bueno, pues evidentemente hubo ahí plática entre ellos. Max se acercó con Igor. Yo estaba muy cerca del escenario y pues de repente se pusieron de acuerdo, empezaron a revisar cuestiones técnicas, se acercaron y dijeron, bueno, está microfoneada la bataca y tenemos un backline nada más. Y bueno, pues, la bataca no estaba microfoneada, miento, exactamente. Estaban los Marshalls atrás, había el sonido básico del backline,
y dijeron, vamos a aventarnos el concierto. Después de ver a la gente cómo estaba prendida, pues era como un tributo a la una recompensa. Claro, porque Sepultura nunca se imaginó tener ese recibimiento y tener esa gente ahí en ese lugar. Y así, maestro, como profesionales que son, y eso yo lo voy a destacar siempre, se aventaron uno de los conciertos más memorables. Igor Cavalera no necesitaba de micrófonos, le pegaba unos mega madrazos a la batería. Fue una cuestión verdaderamente histórica, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tipos pues de a pie y que eran como nosotros al final, pues se mezclaron ahí con toda la banda y pues por azares del destino estuvimos ahí con ellos un ratito en el backstage y bueno, pues al final resultó la invitación de Fernando Benítez a su casa para que fuéramos pues a hacer una fiesta después del concierto. Los de Sepultura dijeron cómo va y bueno, pues qué les puedo contar, escenas que tengo en la cabeza de ver a la mamá de Fernando con Paulo Junior, el bajista, haciendo sándwiches en la cocina y poniéndole mayonesa a los panes, es algo verdaderamente surrealista que pues poca gente puede creerlo, ¿no? Pero de ese tamaño, y la pasamos muy padre con ellos. Y que Paulo Junior se puso a cantar canciones de Roberto Carlos, ¿no? Sí, no, totalmente. A la postre, pues esa relación sirvió para cuando Acrostic con Javier Herrera y con Paul Rivers y con Fernando se van a Estados Unidos, pues también allá, Sepultura ya tenía tiempo viviendo allá también en Los Ángeles, y pues los recibieron a ellos, estuvieron viviendo con ellos un buen rato, después ya ahí hubo una conexión también con Fear Factory y Dino Casares. Bueno, hay anécdotas hasta para aventar a pasto, pero la realidad es que Sepultura fue la banda representativa del thrash latino por excelencia, y nadie como ellos para haber hecho las cosas como las hicieron, ¿no? Entonces, y aparte fue una, perdón, Raúl, aparte esa fue una época que yo creo que en México, que estábamos ávidos de conciertos, fue así como que algo muy, muy característico, ¿no? De ir a Pantitlán, de ir a la López Mateos, etcétera, etcétera. O sea, yo recuerdo esa parte, porque no había muchos conciertos, la verdad, o sea, no había muchos conciertos, me refiero a nivel como hay ahora, ¿no? O sea, era ir a meterte a lugares muy recónditos, por decirlo así, de la ciudad, bueno, del Estado de México, ¿no? Sí. Y esa parte era como que muy, no sé cómo describirla. Una aventura. Pues sí, exactamente una aventura, ¿no? Exactamente esa es una aventura que uno corría al ir a este tipo de conciertos. Sí. Claro, eran periplos memorables, ¿no? Si tenías coche, te ibas en coche y luego a veces llegábamos en pecero y la verdad es que era parte de todo el entorno, ¿no? Bueno, no, y los domingos era en la mañana. Sí, exactamente. Exactamente. A mediodía, maestro, como ir al Estadio Azteca a ver el fútbol, a los Pumas. Metal, Pantitlán, me tocaron muchos conciertos en Pantitlán, y lo que pasa es que el balneario sí tenía una acústica nefasta, ¿no? Incluso yo me imagino el infierno para microfonar. Yo me acuerdo, la primera vez que vi a Napalm Death fui ahí, digo, ¿ya viste Napalm Death? Pues sí, literalmente los vi, porque no puedo decir que los escuché. Era cavernoso realmente el sonido ahí, más. Sí. Y pues Sodom, Slayer, Sacred Reich estuvo ahí. Sacred Reich, Testament, no, bueno, muchos grupos y otros grupos más tranquilos si quieres, como estuvo ahí Obús, Ángeles del Infierno, Sangre Azul, muchos, ¿no? Todos, bueno, claro. Testament tocó ahí, que también tocaron de abridores, ¿no? Le abrieron a Ramsés, pues se tenían que regresar a Los Ángeles, cosas así, que solo pasan afortunadamente en México. Exacto. Y por eso debemos destacar también que la Arena López Mateos, dentro de sus limitaciones, tenía un buen sonido. Era diferente, había un mejor sonido. Y también hablando del género y de la vena, hay que decir que los primeros eventos que pudimos ver en la Arena López Mateos fueron de thrash, precisamente. Sí, exacto. The Vicious Rumors fue la primera banda que abrió, que era más heavy, pero después tuvimos a Rigor Mortis, después tuvimos a Angkor Wat, que prácticamente nadie los conocíamos, y que es una de las bandas por excelencia de thrash de Texas, que verdad, ese Corpus Christi es una obra maestra. Es un discazo. Recipients of Death, después vino Devastation, después Whiplash. Tuvimos una buena dosis de thrash en la López Mateos en los primeros años, y eso es valiosísimo. Porque aparte, en esa época, a los que no les tocó vivirla, no solo tocaban ahí, tocaban en Televisa.
a las 3 de la mañana, pero hay videos, ahí está Dead tocando Forgotten Past y Open Casket, está Angkor Wat, Con Ricardo está Savage Rocha, Trust, maestro. Ricardo Rocha, ¿no? y Exacto. con Savage Trust también tocó ahí, con el guitarrista que era pelón de aquí, pero tenía una matota por acá, y cosas, o sea, yo soy amigo, bueno, conocido de Facebook, pues amigo sí, de brother no, del bajista de Angkor Wat, de Mike, que ahora es el guitarrista y que no vino a México porque se acababa de salir, pero él incluso sale en las fotos de la propaganda y todavía en su página están los videos de cuando tocaron en Eco, ¿no? Pues nunca se le esperaban y para ellos era atractivo, porque Eco sí pasaba en Europa, aunque era un canal de cable, y aquí eran las 3 de la mañana, pero allá no. Entonces les daba una buena Difusión, claro. exposición, inclusive en Europa. Muchachos, a ver, los 2 últimos minutos del partido. Una pregunta para todos. ¿Qué tan importantes fueron Georgi Lazarov y Carlo Hernández para la escena del thrash en México? Toda la historia que conocemos de la famosa revista Heavy Metal Subterráneo. Cuando yo tuve el placer de entrevistar a Georgi fue así demasiado modesto. Pero, ¿cuál es la visión de ustedes de esos personajes? Mira, yo a Carlos lo conocí muy bien y definitivamente le reconozco la valía, no nada más de la revista, sino principalmente como promotor, porque realmente en la época donde no teníamos nada, se encargó de hacer conciertos, pero además traía las bandas más underground que te puedas imaginar y casi Carlos nos leía la mente porque estábamos ya pensando en Morbid Angel y venía Morbid Angel y queríamos a Creator y traía Creator y etcétera, ¿no? Entonces realmente fue un promotor que logró hacer muchas cosas y eso hay que aplaudírselo siempre. A nosotros por la parte de Máquina, yo que estaba de manager con ellos y que Máquina estaba también en su apogeo, que también me gustaría hablar de ellos en otro programa, porque una de las bandas más ricas de thrash mexicano y sobre todo un nivel musical muy padre. Tuvimos oportunidad, gracias a Carlos, de convivir con los grupos, de pasearlos, de llevarlos a comer, de recogerlos en el aeropuerto, y de verdad eso yo se lo agradezco mucho. Carlos fue un personaje fundamental en esa época, y Georgi Lazarov en la cuestión periodística es fundamental, porque pues era un tipo que era mucho más grande que nosotros en edad, y que tenía todo ese acervo, no nada más por ser europeo, del conocimiento de bandas y todo, sino también tenía mucha labia, tenía una manera de reseñar, de escribir muy importante. Entonces, para nosotros en esa época, leer a Georgi Lazarov era enriquecedor y era pues, como que era la línea, ¿no? Y la verdad es que Georgi lo hizo muy bien, porque no nada más era su función como periodista, sino era un melómano apasionado. Y si tú juntas el talento periodístico con la melomanía y la pasión, puta, pues Georgi era un garbanzo de a libra, ¿no? Entonces, para mí los dos fueron personajes fundamentales y los cuales siempre hay que recordarlos y exaltarlos, ¿no? Y además en esa época no teníamos muchos medios de comunicación que nos difundieran todo este tipo de música. Nos tardaba muchísimo en llegar la información y ellos, pues puntualmente ya nos tenían informados, ¿no? Yo creo que en esa parte, digo, es bien meritorio todo el trabajo que hicieron ellos, ¿no? Pero, ¿saben qué? También yo quisiera, pues ya no voy a repetir todo lo que ya dijo Raúl, todo lo que dijo Jules, que son cosas muy importantes, pero también la avanzada metálica, porque sí fue una plataforma para los grupos mexicanos de poder grabar, ¿no? Y de ahí salió Next, y de ahí salió Transmetal, y de ahí salió Inquisidor, y de ahí salió Six Beer, salió Puño de Hierro. Se cerró el círculo, claro. Sí. Y ahora incluso hace 2 años, y me corrigen si me equivoco, reeditaron una caja de la avanzada metálica, y muy difícil de conseguir, cara, con todos estos acoplados que tenían una guillotina y abajo una fresa, como si se fuera a romper la guillotina, que podríamos decir, hoy no suena cursi, en aquel entonces era lo que era, ¿no? Exacto. Y que tuvo grupos que salieron de ahí y que fueron buenos grupos y grupos que a la fecha son representativos del thrash en México, ¿no? Y eso también lo hicieron Lazarov y Carlo Hernández, y yo también quisiera
no a ese nivel si quieren, pero sí también importante lo que hacía Benjamín Salcedo en el radio. Con frecuencias alteradas y RPM también hizo mucho por la difusión del metal y del thrash en México. Fíjate, ya tenías la promotoría de Carlo, tenías el sello disquero de la avanzada, tenías la cuestión de editorial con Georgie y las revistas, y además, pues a Benjamín en la radio también, ¿no? Sí. Que incluso también, qué bueno que lo comentas, porque con Benjamín llegamos a hacer en Imer, nos invitó a hacer algunos programas de metal, que pues en esa época no se acostumbraba, y eso también fue padrísimo. Y ahí entrevistó, porque Benjamín, nosotros cuando iba a entrevistar grupos, le ayudábamos, nos pedía que fuéramos y nosotros contestábamos al público y le anotábamos las preguntas y se las pasábamos. Esa era nuestra función, y nuestra paga era conocer a los de Napalm Death, conocer a los de Sacred Reich y todo eso, y era mejor que pagado, y también muy buenas anécdotas. Alguna vez nos llevamos a los de Sacred Reich afuera de un Oxxo a comprar unos tamales y cosas raras, cosas que uno no piensa que pasan y sí pasan, ¿no? Era extraordinario. Después ya viene pues un poco Carlos de la Peña con Dilema, ¿no? Y eso empieza a traer, y ahí, y lo estoy mencionando, sobre todo hablando de esto, porque nos trae al Exodus de Paul Baloff, ¿no? De los pocos conciertos que tocó Paul Baloff en su segunda época, pues aquí los tuvimos con Anarchus, tocó, y Napalm Death, eran Anarchus, Napalm Death y Exodus con Paul Baloff. A mí, Paul Baloff para mí era un héroe, porque era un antihéroe, ¿no? Era el de la cachetada, y yo me acuerdo en la secundaria, veía la portada Bonded by Blood, que me encanta el disco, y decía, bueno, imagínate, verlos tocar en México, pues era impensable, pero conocerlos menos. Bueno, pues los fui a ver en México, y aparte conocí a Paul Baloff, y conocí a Paul Baloff porque el tipo estaba comprando unos lunetas que no llegaban ni siquiera a Emanem en un puesto de la calle. ¿Cuándo pensabas que eso iba a pasar? Trajo al Anthrax de John Bush, que también tiene su... También trajo al Anthrax de John Bush, ¿no? Sí, sino Carlos fue también bueno, en eso. Amigos, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Ya me imagino los comentarios que nos van a llover. Yo creo que van a ser 3, Armando. Hay que hacerlas porque hay mucho de qué hablar, maestro. Yo lo sé, yo lo sé. Y pero pues vamos a despedirnos. Yo les agradezco a cada uno de ustedes. Julio, ¿algo que quieras decir? No, pues como siempre agradecerte, Armando, este espacio pues de rock, de difundir el rock, es bien importante, y pues encantado de estar con Raúl, con Francisco, y pues con el abogado del rock. ¿Qué más? Gracias. Francisco. Pues Armando, agradecerte la invitación, la verdad me la pasé extraordinario, ni se siente, es una plática extraordinaria. Y yo tengo, la verdad, el placer y el gusto de conocer a Raúl Ulloa desde hace 1000 años, muchísimos años, de esa época, y a Julio un poquito más para acá, pero también ya son muchos años, desde luego a ti. Muchas gracias a todos. Ok, Raúl. Pues agradecerte, primero felicitarte, de verdad hago extensivo lo que comenta Julio, lo que comenta Francisco, porque tu iniciativa es de aplauso, y es siempre hacer esto por placer es cuando se siente más sabrosa la tertulia, y enhorabuena, te agradezco mucho considerarme para estos programas, porque para mí es como también terapéutico, y bueno, pues un placer. A Francisco, pues bueno, años de tener esa amistad y esa química, y bueno, pues con Julio fue un gustazo platicar, conocerte, Julio, que bueno, gracias. De rebote te conozco, ya te platicaré por qué, pero bueno, ya lo platicaremos después de las bambalinas, pero un fuerte abrazo y ojalá podamos coincidir en más programas, ¿no? Ok, sí, claro, perfecto. Ya lo vieron, esta fue la segunda parte de Thrash Metal, vamos a seguir teniendo nuevas emisiones. Nos faltaron muchos grupos, vamos a seguir hablando de bandas como Exodus, como Demolition Hammer, como Metal Church, como Creator, como Destruction. Obviamente, pues vamos a hablar de Metallica, que es un grupo que mucha gente quiere, a algunos no les gusta, pero es parte de la historia del thrash. Y obviamente en algún momento vamos a tratar de seguir hablando de este libro, que lo pongo aquí en pantalla, Nacer, Crecer, Metallica, Morir, que es de Paul Brannigan y Ian Wingwood, se lo recomiendo mucho. Es de Editorial Malpaso en su
versión en español. Este libro es sensacional, trae muy buenas historias y yo les recomiendo que no se pierdan nuestros siguientes programas. Les van a encantar a todos los que se deleiten con el trash. Y nos estamos saludando aquí por este mismo canal. Gracias por vernos, gracias por seguirnos. Así que amigos, cuídense, buena onda para todos ustedes y que el rock sea con ustedes.